Permíteme contarte algo que muy poca gente conoce. Durante miles de años, en los bosques de Norteamérica, creció de forma salvaje una baya que estudios de laboratorio demuestran que puede reducir el crecimiento de células cancerígenas un 60% en tan solo 24 horas. Su capacidad antioxidante triplica la del arándano azul y cuadruplica la de las uvas utilizadas en los mejores vinos tintos del mundo. Lo más sorprendente es que esta planta lleva más de 10.000 años creciendo libremente en este continente y sin embargo hoy casi nadie la conoce. Se llama Aronia melanocarpa. Si quieres entender por qué esto es tan importante, suscríbete y sigue escuchando. Mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, el pueblo Potawatomi de los bosques orientales dependía de la aronia para sobrevivir. La usaban cuando los niños tenían fiebre, cuando las heridas se infectaban y cuando el alimento escaseaba. No era un lujo, era medicina. En 1904, el botánico ruso Ivan Vladimir Maturin identificó ejemplares de aronia de fruto grande entre plantas importadas de América. Dedicó más de 30 años a mejorarla, redujo su amargor, aumentó su producción y la adaptó a los inviernos siberianos. Mientras Estados Unidos construía su industria del arándano, Rusia transformó esta planta nativa abandonada en un cultivo de subsistencia conocido como cerval negro. En 1946, la Unión Soviética la reconoció oficialmente como fruta de cultivo. Para 1984, más de 17.800 hectáreas estaban en producción, alimentando a las regiones más frías del norte soviético. En Occidente, en cambio, la planta sobrevivió principalmente como árbol ornamental. En 1972, la Real Sociedad Hortícola Británica la premió, no por su valor nutritivo, sino por el color de su follaje en otoño. Entra a cualquier supermercado americano y verás arándanos por todas partes, presentados como el superalimento definitivo, buenos para el cerebro, para el corazón, contra el cáncer. Y nadie te ha dicho lo que existe aún más potente. Los científicos utilizan una prueba llamada ORAC, que mide cuánto puede proteger un alimento a tus células frente al daño oxidativo antes de que sus antioxidantes se agoten. El resultado es que la aronia ofrece más del triple de la potencia antioxidante del arándano azul y casi el doble que el arándano rojo. Contiene 4 veces más compuestos protectores que las uvas de los mejores vinos tintos, sin alcohol, sin resaca y sin coste adicional. Solo media taza de aronia fresca aporta casi 4 veces más antocianinas que la misma cantidad de arándanos. Y en cuanto a los compuestos que protegen la vejiga y el intestino, la aronia contiene entre 5 y 10 veces más que el arándano rojo. Pero los números por sí solos no explican su verdadera relevancia. Cuando los investigadores expusieron células humanas de cáncer de colon al extracto de aronia, el crecimiento tumoral se redujo un 60% en 24 horas, superando con claridad al arándano, la zarzamora y la fresa. En estudios clínicos realizados en Polonia, adultos con hipertensión consumieron menos de una taza diaria de zumo de aronia. Tras 12 semanas, su presión arterial bajó en una medida comparable a la de ciertos medicamentos recetados. En esos mismos estudios, publicados en el European Journal of Nutrition, el zumo de aronia redujo el colesterol LDL oxidado, el más peligroso, un 25% en 12 semanas, sin efectos secundarios, sin receta, sin visitas mensuales a la farmacia. Te explico cómo funciona esto en tu cuerpo. Cada día, tu organismo produce moléculas llamadas radicales libres. Imagínalos como pequeñas balas rebotando en el interior de tus células, dañando tu ADN, tus proteínas, las membranas celulares. Este proceso se llama estrés oxidativo y es la raíz del envejecimiento y de la mayoría de las enfermedades crónicas. Desde las arrugas hasta el cáncer o el Alzheimer, los antioxidantes actúan como guardianes que interceptan esas balas antes de que alcancen su objetivo. La aronia contiene un tipo específico de antocianina llamada cianidina 3-galactósido. Cuando científicos de la Universidad Estatal de Michigan la analizaron, descubrieron que posee la mayor capacidad de neutralizar radicales libres de todas las antocianinas naturales que habían medido hasta entonces. Por eso, tras el desastre nuclear de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, los médicos soviéticos recurrieron a la aronia para tratar a las personas expuestas a la radiación. La radiación provoca un estrés oxidativo masivo, y los equipos médicos necesitaban la protección celular más potente disponible. Utilizaron la aronia de forma generalizada porque 3 décadas de investigación soviética habían demostrado que era más eficaz que cualquier otra cosa a su alcance para proteger las células del daño oxidativo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo desapareció por completo del lugar donde creció de forma originaria la valla antioxidante más poderosa del continente? Todo comenzó en el siglo XIX con uno de los episodios más oscuros de la historia americana. La Ley de Remoción Indígena de 1830 expulsó a los Potawatomi y otras tribus de sus tierras ancestrales. Familias que habían vivido en esos bosques durante generaciones fueron dispersadas a territorios desconocidos. Los colonizadores europeos que tomaron esas tierras encontraron los arbustos de aronia creciendo de forma silvestre. Los probaron una vez, y recordemos lo que aquel anciano Potawatomi le dijo al
Etnobotánico Huron Smith en 1933. Nosotros los comemos, pero son demasiado amargos para el gusto del hombre blanco. No exageraba. Cuando muerdes una aroña fresca, los taninos se unen de inmediato a las proteínas de tu saliva. Toda la boca se te seca por completo. Es una sensación de sequedad abrumadora. Como si toda la humedad de tu boca desapareciera de golpe. Parece que te ahoga. No es peligroso, pero es profundamente desagradable. A principios del siglo XX, agricultores y botánicos americanos intentaban convertir bayas silvestres en cultivos comerciales. El arándano azul lo facilitó todo. Era naturalmente dulce. La gente podía comérselo directamente del arbusto, sin procesado, sin explicaciones. En 1916, Elizabeth Beatty y el científico Frederick Coville presentaron la primera variedad de arándano cultivada específicamente para la producción comercial. Crecía de forma fiable, sabía bien y podía venderse de inmediato al público. La industria americana del arándano despegó. Frente a eso, la aroña era un problema. Era amarga. No estaba pensada para consumirse fresca. Requería procesado, paciencia y explicación. Tres cosas que el mercado alimentario de aquella época no quería escuchar. Los agricultores eligieron la baya que se vendía sola, y la que no lo hacía quedó olvidada. Y cuando el marketing fue moldeando silenciosamente nuestra idea de alimentación saludable, el arándano se presentó como natural, americano, seguro y familiar. La aroña, mientras tanto, quedó clasificada como planta decorativa, valorada por sus flores y su color otoñal, no por su poder nutritivo. Y una vez que un alimento queda encasillado así, la percepción popular rara vez lo cuestiona. Lo que hace aún más absurdo el olvido es esto: la aroña no necesita pesticidas. O necesita muy pocos. Los mismos taninos que la hacen amarga la hacen completamente indeseable para los insectos. Los hongos que devastan arándanos y fresas no consiguen establecerse en ella. La plantas y ella se cuida sola. Tampoco necesita fertilizantes sintéticos. Prospera en suelos pobres. Su sistema radicular es profundo y eficiente, capaz de encontrar lo que necesita por sí mismo. Después del primer año de establecimiento, no hay que abonarla. Claro que una baya que se cuida sola durante 30 años a partir de una compra única de $50 no encaja en ningún modelo de negocio. Y sin embargo, a pesar de 2 siglos de abandono, cambios de nombre y marginalización, la planta nunca desapareció del todo. Hoy puedes recorrer bosques desde Minnesota hasta Georgia, desde los Apalaches hasta la costa atlántica, y encontrarás aroña creciendo silvestre. La encontrarás junto a orillas de arroyos, en praderas húmedas y en los bordes del bosque. Las plantas no saben que las olvidamos, simplemente siguen creciendo. En la actualidad, Polonia produce aproximadamente 44,000 toneladas métricas de aroña al año y ha construido toda una industria exportadora, concentrados de zumo, polvos liofilizados, extractos para suplementos, incluso colorantes naturales para bebidas. Esta industria genera más de $50 millones anuales, y el mayor comprador de estos productos es Estados Unidos. Ese es el absurdo: los americanos pagan 15, 20 o incluso $25 por pequeñas bolsas de aroña importada en polvo, mientras la misma baya crece silvestre en sus propios bosques. Pero ese desequilibrio está empezando a cambiar, silenciosamente. Y aquí hay algo que nadie anticipó cuando comenzó este resurgimiento: el cambio climático está creando condiciones en las que la aroña puede prosperar aún más. Necesita inviernos fríos para fructificar correctamente, de modo que las heladas tardías no la afectan. Florece tarde y evita por completo las heladas primaverales. Sus raíces alcanzan entre 1,8 y 2,4 metros de profundidad, por lo que la sequía no la detiene. Los mismos compuestos que la hacen amarga la protegen de insectos y enfermedades fúngicas. Por eso sobrevivió 10,000 años de clima impredecible antes de que existiera la agricultura moderna. Y por eso funciona ahora cuando la agricultura moderna se vuelve inestable. Hablemos de algo práctico. Si quieres encontrar aroña silvestre en tu zona, esto es lo que debes buscar. Es un arbusto caducifolio, es decir, pierde las hojas en invierno, y crece generalmente entre 1,5 y 2,5 metros de alto con una amplitud similar. A mediados de mayo produce racimos de pequeñas flores blancas, cada una de unos 1,5 centímetros de diámetro, con 5 pétalos y llamativos estambres rosados en el centro. Entre finales de agosto y septiembre, esos racimos se transforman en grupos de bayas de color morado oscuro casi negro, del tamaño aproximado de un guisante grande, entre 6 y 8 milímetros de diámetro. Las bayas están maduras cuando son completamente negras y ceden ligeramente a la presión suave. Si todavía están duras y rojizas, no están listas. Ahora viene lo más importante que voy a decirte sobre el uso de la aroña. Y necesito que lo tomes en serio: no comas aroña fresca directamente del arbusto. Es extremadamente astringente y reseca la boca de forma intensa. Espera que estén completamente maduras, o mejor aún, prosésalas ligeramente, ya que así el amargor se suaviza mientras los beneficios permanecen intactos. La forma más sencilla de consumirla es en zumo. Pasa las bayas por una licuadora o un pasapurés, o aplástalas y cuela el líquido. No lo bebas solo, endúlzalo y dilúyelo, añade miel,
Sirope de arce o azúcar al gusto. Mezcla una parte de zumo de aronja con 3 partes de zumo de manzana o agua. Es la manera más simple de hacerlo agradable al paladar sin perder sus propiedades. Para conservación a largo plazo, puedes preparar un jarabe concentrado que dura 3 o 4 meses en el refrigerador, o hasta un año congelado en cubiteras. Otra excelente opción es deshidratar las bayas a 57 grados centígrados durante 12 a 18 horas hasta que queden correosas pero ligeramente flexibles, como pasas. Si prefieres cultivarla tú mismo en lugar de recolectarla, la guía es sencilla. Compra variedades cultivadas en un vivero. No aronja genérica. Si lo que más te importa son los beneficios para la salud, elige Viking. Si quieres mayor rendimiento de zumo, elige Niro. Si buscas el menor amargor posible, elige Mackenzie. Planta en primavera temprana o en otoño. Separa los arbustos entre 1,8 y 2,4 metros. Dé el sol y mantén el suelo razonablemente húmedo el primer año. Después, la aronja se cuida sola. Un arbusto maduro produce entre 7 y 9 kilogramos de bayas cada año durante décadas, sin fertilizantes, sin pesticidas y con casi ningún mantenimiento más allá de la cosecha. Una sola planta de $50 produce silenciosamente cientos de kilos de las bayas con mayor densidad antioxidante del planeta. Cuando eliges la aronja, no estás siguiendo una tendencia, te estás adelantando a ella. Muy poca gente entiende todavía por qué esta baya importa. Es una de las pocas ventajas reales para la salud que se acumula con él. Tiempo. La plantas una vez y año tras año obtienes algo que cuida tu corazón, tu nivel de azúcar en sangre y tu inflamación, sin volver a pagar, sin recetas, sin perseguir la próxima moda. Estás construyendo una resiliencia alimentaria real y práctica para tu familia. Si quieres seguir aprendiendo sobre alimentos olvidados como la aronja, sobre las plantas y los sistemas de conocimiento que abandonamos en la carrera hacia la conveniencia industrial, suscríbete a este canal. La historia de la aronja no es un caso aislado, es solo el comienzo.